Hola y bienvenidos a la Wine Experience de Gourmet Hunters TV. Mi nombre es Claudio Comella y hoy arrancamos la Wine Experience de diciembre del 2014 con una selección de 6 vinos y una selección de vinos muy poco arriesgados en los cuales en las fiestas navideñas vas a quedar como un rey, tú con tus vinos y tus invitados. Una selección compuesta por un cava, un vino blanco y un vino tinto. Así de sencillo. Este Wine Experience de diciembre te lo ponemos muy fácil para que quedes tope chulo y tope guay. Primer vino que os voy a comentar. Chubey Camps, esa gran bodega que tan mala reputación tiene por esos vinos de lineal, porque la bodega tiene que vivir de algo, y entonces hace vinos muy comerciales, muy anodinos, pero recordad que tenéis la línea de selección reserva especial de la familia, Gran Reserva Brut Nature 2008. Os hemos guardado unas botellas del 2008 porque merece la pena. Chubey Camps es como Chateau Mouton Rothschild, 500.000 botellas y cada año esa regularidad, esa calidad en la materia, en la uva, y aquí lo vais a encontrar en Chubey Camps. Tienes que encontrar la nota clásica de los tostados, de las bollerías, 36 meses en crianza, y esa autólisis que los enólogos, los sumilleras llamamos, esa nota como de bollería francesa, un poco trabajo de Elías. Es un Brut Nature. También la nota clásica en Reserva de la Familia de Chubey Camps, que me gusta, esa nota de albaricoque, combinado con esa nota de licor, el licor que quizás venga de esa buena madurez en el viñedo, junto con la autólisis que ya le da la caña, el poderío en nariz. Como veis, ligero recuerdo, bueno, ligero, yo diría algo más que ligero, a Dom Perignon, en lo que es estéticamente, y en boca, y en nariz, si lo conjuntas, verás que tiene más tendencia a irse hacia el lado de un champagne, esos champagnes gastronómicos, porque este vino es muy gastronómico, más que de aperitivo, es gastronomía pura y dura. Pues la reminiscencia en boca encontrarás champán puro y duro, esa nota mineral del suelo, esa sequedad que es un Brut Nature, y luego esa sensación muy cremosa en boca. Bueno, yo diría que es un vino Dolby Surround, te pone en la boca como un estallido bien grande. Bueno, yo creo que está muy acertada la selección de Chubey Camps, porque va a ser un vino que no va a defraudar. Tanto el experto de vinos como al que bebe poco vino os va a gustar, Seguimos. La Navidad, recuerda, 24, 25, 26, San Esteban, 30, 31, bueno, 30 realmente no es navideño, pero bueno, son cumpleaños de mi hermano y queda entre las navidades. Desde aquí un saludo, felicidades. Rodri, sacamos tu vino en la Wine Experience Leirana, el vino básico de Rodri Méndez, en Val de Salnés, Forjas del Salnés, 2013. Y de los grandes albareños, junto con Chucho Alba, con Do Ferreiro y Pazo Señorans, hemos seleccionado el recién embotellado Leirano 2013 de Rodri. Desde aquí un saludo, un placer ofrecer a los Hunters tu vino para la Wine Experience de diciembre. ¿Qué pasa con este vino? ¿Cuántos productores habréis oído, en Borgoña sobre todo, que se preocupan por hacer su básico, que incluso su básico sea mejor que el resto de vinos de gama alta? Y Rodri cada año sigue esa regularidad, añada tras añada, y eso que la 2013 fue una añada difícil. Fue una añada difícil porque el calor vino tarde, tampoco es que hiciera mucho frío en primavera, pero no venían las temperaturas adecuadas para un buen cuajado, una buena brotación, y luego por contra, en las vendimias, pues bueno, ya se sabe, lluvias, entonces ese equilibrio de madurez, pues fue una añada irregular en 2013, generalmente en el norte de España, en el Bierzo también. Y Rodri consigue su básico, impecable, añada tras añada, esa regularidad. Chapo, el esfuerzo que hace Rodri con su vino básico Leirano 2013 es sensacional. Tenéis que encontrar esa nota
que recuerda, te puede llevar un poco al olvido, a un viaje a esos vinos finos de Chablis, la escuela clásica de Chablis, sin madera, donde vas a notar y tienes que encontrar la nota de suelo, el terroir, el calcáreo, bueno, aquí en este caso sería algo granítico, más que calcáreo, granítico, el sauló, es la nota principal característica, es polvo. Yo diría que es un polvo tank. Recordar cuando eres pequeños, los polvos tank, que yo creo que ya han desaparecido del mercado, era un complemento, bueno, que se juntaba con la mezcla y con el agua y se mezclaba como un colacao. Y era frutado, pero tenía esa sensación como acidulada. Y tiene esto, tiene el tank y luego tiene polvo de piedra ácida. Wow, la boca es fina, es elegante. Tienes que notar también la salinidad, ese concepto que pocos vinos actualmente te pueden ofrecer en las Rías Baixas con la variedad del Bariño. Es la conjugación, bravo Rodri, la conjugación de la salinidad, cosa muy sabrosa en boca, a la vez que la fruta es muy fina, es muy estrechita, esa mezcla de piña con piel de melocotón. Ahí lo tienes. Este es un vino que no vas a fallar, te lo puedo asegurar. Ya acabamos con Viña Ardanza, la Wine Experience para estas navidades. Reserva 99, ya lo puedes buscar por donde quieras, que no vas a encontrar la añada 99, vas a encontrar la actual, seguramente 2004, 2005. Tenemos un acopio en la bodega personal de esos vinos secretos, entre comillas, que hasta la fecha no hemos sacado y ahora os proponemos porque están en su punto ideal. Reserva 99, La Bastida, nos vamos de la mano de la Rioja Alta, en la sección de la Rioja Alta. Y recuerda, la Rioja Alta es donde normalmente se producen los vinos con más carga de acidez, si lo comparamos con la Rioja Alavesa, Albina, más la característica más de la seda, de la ciruela, y Rioja Baja, zona más cálida. Breve recordatorio. Y en la Rioja Alta, Viña Ardanza Reserva 99, tempranillo. Esto tendrá en torno a los 36 meses, en madera americana. Y me encanta, porque aquí tienes que encontrar esa nota entre el clavo, la canela, la especia hindú árabe, a la vez que tiene una nota muy característica en toda la gama de la Rioja Alta, ya sea 890, 904. Tienes que encontrar esa nota de humo. Esa nota de humo delata que es Rioja Alta. Y es sensacional. Y es sensacional a la vez ver cómo hay juventud, porque esto está joven y fresco, a la vez que maduro. Madurez, la madurez. Nosotros cuando somos niños somos inmaduros y tenemos mucho nervio. A medida que vamos ganando edad, ese nervio lo perdemos y ganamos un poco el seny, ganamos un poco la capacidad de raciocinio. Aquí hay todo, hay juventud, hay frescor, hay raciocinio, lo tiene todo. Y eso es el motivo por qué hemos sacado Viña Ardanza Reserva 99, espectacular. Impresionante. Wow. La nota de humo, esa nota de humo que es bestial, es súper riojera. Y recordar, Viña Ardanza 2001, desaparece el concepto hacia un concepto más moderno. Así que aprovecha, porque la Wine Experience del mes de diciembre viene cargada de sorpresas. No te la pierdas. Y también recuerda una cosa: para quedar como un rey con los tuyos, con los familiares, porque recuerda que las navidades es un momento especial, es un momento de ternura y todos queremos ofrecer lo mejor de nosotros para nuestros seres queridos que nos acompañan durante esos días de fiesta. Pero también recuerda, tu primo, tu prima, tu jefe, si quieres hacer un regalo, Wine Experience, con esto no vas a fallar, vas a quedar como un campeón.
Y Hunters, nos vemos el año que viene con más One Experience a partir del 2015. Hasta luego.